todos, soy el editor jefe de Red Cardio Clinics y os doy la bienvenida a una nueva edición de Vídeos de Editor. Hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor Álvarez García, de la Unidad de Cardiología del Hospital Santa Creu Sant Pau de Barcelona, con el trabajo que van a publicar en el tercer número de Red Cardio Clinics, titulado Prevalencia, perfil clínico e implicaciones pronósticas del bloqueo intra-auricular en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Comentar que, dadas las circunstancias que nos rodean, pues hemos cambiado este tipo de formato, en lugar de la entrevista personal, por una entrevista, pues como en la actualidad manda, telemática. En primer lugar, agradecerte, Jesús, la invitación a participar en este vídeo del editor, y doblemente porque sé que esto lo estamos haciendo desde que estás en Nueva York, y esto ha supuesto para ti pues un madrugón, ¿no? Bueno, pues dada la bienvenida a Jesús, mi primera pregunta es ¿qué es el bloqueo intraauricular? Yo también, en primer lugar, quería agradecer la oportunidad a ti, Antonio, y a todo el comité editorial de la revista Cardio Clinics por la oportunidad que nos brinda a todos los autores, de los que yo solo soy el portavoz, para explicarnos un poquito más este trabajo que tenemos la suerte de publicar en Cardio Clinics. Y respondiendo ya a tu pregunta, pues el bloqueo intraauricular es un trastorno electrocardiográfico que traduce una alteración de la conducción del impulso cardíaco entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y que se expresa en el electrocardiograma como una onda P igual o mayor a 120 milisegundos. Aunque es un trastorno electrocardiográfico ya descrito en la primera mitad del siglo XX, no fue hasta hace relativamente poco cuando la Sociedad Internacional de Electrocardiografía No Invasiva recalcó su identidad propia, porque aunque bien es verdad que se suele asociar a dilatación auricular, no siempre es así. Estableció sus criterios diagnósticos y distinguió dos grandes tipos. El bloqueo intraauricular parcial, que como he dicho se define como una onda P igual o mayor a 120 milisegundos, y el bloqueo intraauricular avanzado, donde además de esa prolongación de la onda P se añade un cambio en la morfología, resultando una morfología bifásica o negativa en derivaciones inferiores del electro. Y fisiopatológicamente lo que traduce el bloqueo intraauricular es una fibrosis del miocardio auricular que afecta al tejido de conducción, enlenteciéndose no solo la transmisión del impulso cardíaco, sino las vías normales de transmisión del mismo. Después de la explicación de lo que es tan brillante del bloqueo intraauricular, tanto en la fisiopatología, ¿qué papel juega en la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué en este síndrome? Pues, a ver, hasta ahora el bloqueo intraauricular se ha asociado claramente a la presencia de una disfunción en las aurículas, a una mayor incidencia de arritmias auriculares, especialmente fibrilación auricular y flúter auricular, y al ictus y al deterioro cognitivo. Y aunque es un trastorno fácilmente identificable en el electro, habitualmente pasa desapercibido en la clínica, en el día a día. En los últimos años se ha descrito el bloqueo intraauricular en distintas cardiopatías, incluida la insuficiencia cardíaca, especialmente a nivel ambulatorio. Incluso se ha llegado a postular como una posible diana terapéutica. Pero hasta ahora se desconocía su frecuencia y el impacto pronóstico que puede llegar a tener en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Y de ahí vino nuestro interés y fueron los objetivos de nuestro estudio, que fue pues intentar describir la prevalencia e identificar la frecuencia de este trastorno en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, intentar detectar el perfil clínico de los pacientes que presentaban este trastorno y esclarecer si tiene un impacto pronóstico a corto y medio plazo. Una vez conocidos los objetivos del estudio, ¿cómo fue la metodología? ¿Cómo se diseñó el estudio y qué resultados habéis obtenido con ello? Pues en cuanto al diseño, para ello tuvimos la suerte de emplear el registro ReadingScore 2. El registro ReadingScore 2, de manera resumida, es un estudio de cohortes prospectivo, multicéntrico, de ámbito nacional que aglutinó más de 1.800 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca en hasta 20 hospitales repartidos por toda España. Estos pacientes, una vez que se fueron de alta del hospital, fueron seguidos ambulatoriamente durante un año después de su alta.
Para este trabajo, en concreto, solo contamos con aquellos 557 pacientes que fueron dados de alta en ritmo sinusal y de los que disponíamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, un electrocardiograma convencional, tanto al ingreso como al alta. Metodológicamente lo que hicimos fue recuperar esos electros, escanearlos, ampliarlos y analizarlos con un caliper digital, con un software específico para analizar las alteraciones del electrocardiograma. Y para intentar establecer el papel pronóstico escogimos como variable de resultado principal un evento combinado que agrupaba la muerte o el reingreso por insuficiencia cardíaca en 3 momentos temporales, a 1 mes, a 6 meses y a 12 meses después del alta. En cuanto a los resultados, para responder al primer objetivo, vimos que la prevalencia de bloqueo intraauricular tanto al ingreso como al alta era similar, en torno al 40%, o sea, una prevalencia realmente alta. Y lo que es más interesante es que vimos que aquellos pacientes que presentaban bloqueo intraauricular al alta presentaban de manera más frecuente como primer ritmo al ingreso fibrilación o flutera auricular. En cuanto al segundo objetivo, intentar esclarecer ese perfil clínico de los pacientes, vimos que la presencia de bloqueo intraauricular al alta se asociaba de manera independiente con una historia previa ya de insuficiencia cardíaca previa, que la etiología de esa insuficiencia cardíaca fuera una valvulopatía, la frecuencia cardíaca al ingreso y el diámetro de la aurícula izquierda medida por ecocardiografía. En cuanto al último objetivo, el papel pronóstico, y es verdad que observamos una tendencia no significativa a que aquellos pacientes que presentaban un bloqueo intraauricular, especialmente el de tipo avanzado, presentaban un peor pronóstico al año. Cuando ajustamos este análisis por otras variables pronósticas claras como los péptidos natriuréticos, el propio diámetro de la aurícula izquierda o la historia previa de insuficiencia cardíaca, vimos que este impacto pronóstico resultaba nulo o resultaba neutro. Jesús, bueno, hemos visto que realmente no ha tenido impacto el bloqueo intraauricular en la mortalidad y en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué implicaciones puede tener este parámetro tan sencillo de analizar un electrocardiograma de 12 derivaciones? Ya lo estás apuntando tú, Antonio. Por un lado, hemos visto que el bloqueo intraauricular en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda es un trastorno muy prevalente. Hasta el 40% de los pacientes lo presentan bien al ingreso o al alta, y que, dada su relación con la presencia de insuficiencia cardíaca previa, con la duración de esa insuficiencia cardíaca y con el tamaño de la aurícula izquierda, puede hacer que este trastorno electrocardiográfico, que como tú bien has dicho es fácilmente detectable, pueda ser un marcador no invasivo útil de progresión de la enfermedad. Es verdad que nuestros hallazgos nos sugieren que el bloqueo intraauricular tenga un impacto pronóstico al menos a corto o medio plazo. Muchísimas gracias, Jesús. Como comenté inicialmente, doblemente por el esfuerzo que has realizado y enhorabuena por el trabajo publicado, porque no solamente es de estudio de un único centro, sino intentar agrupar a todo el mundo que ha participado en el registro. Pues sabemos que siempre es una tarea un poco más difícil de coordinar, y por ese motivo felicitaros por el trabajo. Es un trabajo interesante, como he remarcado antes, un parámetro sencillo que podemos tener en cuenta, y quizás, como has comentado, pues tengamos que ver qué implicación pueda tener no a corto plazo, sino a largo plazo. Pues nada, felicidades por el trabajo. Gracias a la revista por la oportunidad para explicar el trabajo, y también agradecer a todos los autores y a todos los investigadores del registro REDISCOR por trabajar todos estos años en sacar la ciencia adelante. Gracias.